Dentro del camino cristiano siempre hay algunas circunstancias, algunas preguntas que parecieran no tener respuesta específica, una respuesta clara, y genera muchas veces, no digamos duda, pero sí creo que muchas veces confusión. Eso es dentro del pueblo de Dios. Pero sí he notado que las personas que no están habituadas a este ámbito de iglesia, a escuchar el mensaje de la palabra, sino que sencillamente ven a los cristianos, los ven desde lejos, los ven desde las ventanas de sus casas, los ven pasar a la iglesia, muchas veces los ven hablar cierto tipo de temas que a veces no son muy entendibles para las personas que no tienen conocimiento o no han tenido esa experiencia de leer la palabra. Genera confusión. Hace poco un joven me preguntaba: pastor, ¿será que escuchar música en conversa, música, pero pastor, no es música de ese reggaetón que suena por allí que dice grosería? No, no es esa música, pastor, es musiquita de amor, musiquita que puedo dedicar, que puedo escuchar. Y será que, pastor, tomarme una cerveza o tomar algún tipo de alcohol, pero moderadamente, por supuesto, ¿sí? No en grandes cantidades, porque sabemos, pues, y todos entendemos que la palabra dice: no embriaguéis, es decir, que no nos emborrachemos. Y las personas de afuera de la iglesia, pero también muchas veces nosotros, caemos en estos temas que parecen ser triviales, parecen ser cualquier cosa, pero sí siento que genera confusión muchas veces en lo que la palabra de Dios exige de los que decimos ser hijos de Dios. Creo que la palabra no deja absolutamente nada a la deriva en relación a la vida cristiana. Muchas veces nos hemos acostumbrado a tratar ciertos temas en nuestro día a día como que si la palabra no fue tan precisa y tan exacta en relación a ese tema. Pero el día de hoy quiero que vayamos al libro de primera carta de Corintios, 1 Corintios 10, del versículo 1 en adelante, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en relación a estos temas específicos, que algunos de ellos, debo decir, no están claramente plasmados, o no digamos claramente, no están literalmente plasmados en la palabra del Señor. Nosotros los que estudiamos la palabra, y si tienes poco tiempo estudiando el mensaje de la palabra, te puedo asegurar que la Biblia no enseña, o Dios textualmente no prohíbe fumar, por ejemplo, o consumir drogas, o consumir ciertas sustancias tóxicas. La Biblia no especifica, no hay un versículo que diga que eso es prohibido. Por ejemplo, la Biblia tampoco dice que es malo participar de juegos de azar, pero en la vida cristiana, en las iglesias, esto se ha naturalizado, se ha hecho como parte de la cultura cristiana. Hay cosas que entendemos, no sé por qué las entendemos, hoy las vamos a entender a la luz de la palabra, pero hay cosas que entendemos que está mal hacerlo. La Biblia no lo dice, pero creo que todos coincidimos, o la gran mayoría coincidimos, en que hay ciertas cosas que, aunque no están específicamente plasmadas en las Escrituras, creo que coincidimos en general que está mal. Pero también hay otras cosas que, como no están plasmadas, queda a nuestra imaginación, a nuestro criterio. Y quiero decirte que nuestro criterio es un criterio muy torpe, es un criterio muy variable. Lo que para ti puede ser, está bien hacerlo, puede ser que para otro cristiano no esté bien hacerlo. Y el día de hoy no vamos a ver tu criterio ni el criterio del otro cristiano, sino que vamos a ver el criterio bíblico en relación a estos temas. Y Pablo inicia hablando lo siguiente, en 1 Corintios 10, versículo 1. Dice: hermanos, leo en palabra de Dios para todos. Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar rojo. ¿Recuerdas el mar rojo? El mar se abrió, la gente pasó, una cosa espectacular. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo Jesús. Es decir, todo un pueblo estaba bajo la misma cobertura espiritual, bajo el mismo alimento espiritual, bajo la misma bebida espiritual. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5 algo que parece controversial, pero seguimos viviendo en estos tiempos. Aunque todos formaban parte del mismo pueblo, todos del pueblo, todos pasaron el mar rojo, todos eran seguidores de Moisés, pero Dios, versículo 5, no estaba contento con muchos de ellos. Por eso sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto. La historia dice que muchas de aquellas personas, toda una generación,
que vio los milagros, vio descender maná del cielo, vio un mar abrirse y ellos pasar, vieron una nube de fuego que les acompañaba en la noche para que no tuvieran frío y una nube que les cubría del sol. Es decir, vivieron todas esas experiencias espirituales, pero Dios no estaba contento con todos ellos. Versículo 6. Todo eso sucedió en aquellos tiempos para servirnos de ejemplo el día de hoy, para que no deseemos, ojo esta palabra, para que no deseemos lo malo como ellos lo deseaban. En el versículo 11, en la misma narrativa, el mismo capítulo, nuevamente la palabra dice: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito en la palabra de Dios como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Nosotros vivimos en los últimos tiempos. Sí, la noche compartíamos en Jaime Medina de que estamos en tiempos finales. La palabra de Dios ha sido muy contundente. La maldad del hombre ve en aumento. Se están viendo guerras, rumores de guerra. Todo un panorama global, mundial, que nos anuncia de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y Pablo, la palabra establece de que todas esas experiencias vividas, personas que caminaron bajo la unción de Moisés, bajo el liderazgo de un gran siervo de Dios. Tú te puedes quejar de tu pastor, quizás, o las diferentes iglesias podrán tener, pero Moisés, todos coincidimos que era un gran siervo de Dios. Un hombre al cual Dios habló con él, al cual Dios le dio mandatos, instrucciones, lo utilizó para dar libertad. Es decir, Moisés como líder espiritual era un gran líder y estas personas estuvieron bajo su mandato. Vieron el poder de Dios de formas asombrosas. Vieron milagros suceder, agua salir de una roca. Es decir, parece que no había excusa, pero la palabra del Señor dice que no todos ellos eran del agrado del Señor. Dios no estaba contento con todos ellos. Y eso ocurre como advertencia para nosotros que vivimos en estos tiempos. Versículo 12. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Reina Valera dice: el que esté firme, miren que no caiga. Es decir, que la vida cristiana, aunque vivimos bajo la cobertura del Señor, bajo la presencia del Señor, bajo las bendiciones, la fidelidad, la misericordia del Señor, versículo 12 de 1 Corintios 10, el que esté firme, mire que no caiga. Y la vida cristiana es como aquel malabarista que trata de caminar por la cuerda floja. Hace poco vi que una persona rompió el récord mundial sobre caminar sobre una cuerda, una altura extra, una cosa loca, con una varita que le ayudaba a equilibrarse. Y el propósito es arrancar de una roca y llegar al otro lugar por esa cuerda. Y tiene que, como dice la palabra, aunque esté firme, mirar que no caiga. Porque al caerse de aquel lugar no hay vuelta atrás. Muchos de ellos hacen estos malabares y estas cosas sin ningún tipo de seguridad. Pero la palabra nos confronta y nos dice el día de hoy: mira, cuídate de no caer. Cuídate de no ir caminando y de alguna manera sentirte muy confiado, tomar decisiones. Miremos el ejemplo de aquellos que vivieron bajo la unción, bajo el poder de Dios, bajo el liderazgo de Moisés, que cruzaron el Mar Rojo, y de igual manera dice la palabra del Señor que no lograron llegar a la tierra prometida. Muchos de ellos murieron y no vieron la promesa, lo que Dios quería hacer a través de ellos, lo que Dios iba a hacer a favor de ellos, porque yo creo que algunos de ellos se sintieron muy seguros y nos miraron, no se cuidaron de no caer. Y el día de hoy creo que estamos, muchos de nosotros, los que decimos ser cristianos, caminando sobre aquella cuerda floja. Y no hemos tomado la determinación de velar por estar firme, de velar por no caer, de estar atentos a que como yo, como hijo de Dios, como cristiano, como creyente, como oidor de la palabra, estar muy preocupado en no tropezar. Y eso nos lleva a lo que te comentaba al principio, a tratar temas que para muchos de nosotros no está mal hacerlo. No pareciera que no, según mi criterio interpretativo, no está mal. La Biblia no dice que no lo haga. Y utilizamos argumentos como que Jesús convirtió el agua en vino para justificar el consumo de alcohol moderado. Un argumento que no tiene un fundamento doctrinal. Utilizamos argumentos supuestamente
de decirle que la Biblia dice que no nos embriaguemos, no que no bebamos alcohol, no lo prohíbe directamente. Y tratamos de buscar y caminar en la cuerda floja. Caminar en la vida cristiana, el que esté firme, mire que no caiga. Y nos hemos acostumbrado a caminar sin aquella conciencia de que es posible de que, como le ocurrió al pueblo de Israel, no logremos llegar al objetivo. Y la palabra sigue en ese mismo capítulo, en el versículo 23. Pablo dice lo siguiente: se dice, todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Que nadie busque su provecho personal, sino el beneficio de los demás. Reina Valera dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y la palabra nos establece, y todos coincidimos, de que cuando llegamos a los pies de Cristo vivimos en libertación. Vivimos en libertad, somos libres. Y dice la palabra, y aquí cantamos muchas veces, de que ya no soy esclavo del pecado, vivo en libertad. Pero hay una gran diferencia entre lo que es libertad y lo que es libertinaje. Y te lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Gracias a Dios yo creo que vivimos en un país libre. Pienso yo, tenemos libertad de culto, podemos congregarnos, hay países donde no es permitido, pero aunque vivimos en un país libre, con libertades para trabajar, para estudiar, para hacer con tu dinero lo que te plazca. Si quieres agarrar tu sueldo y consumirte en alcohol, no esté el Estado diciendo no te gastes el dinero. Es decir, vivimos en una libertad, pero cada nación tiene normas específicas que no puedes quebrantar, y eso no significa que no haya libertad. Como por ejemplo, eres libre de conducir, pero no puedes conducir bajo los efectos del alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Hay leyes que establecen de que conducir bajo los efectos del alcohol es peligroso, no se puede hacer, puede ser multado. También hay leyes como que dicen que no puedes atentar contra la vida de tu hermano, de tu prójimo. Y la libertad no me da libertad, valga la redundancia, para yo ir a asesinar y matar a otra persona. La libertad que vivo en una nación, que vive un país, no nos da libertad para que si yo tengo hambre y no tengo comida en la casa, vaya y me le robe los tocochos al vecino, porque es un país libre. La libertad en la que vivimos, no a nivel social, me establece ciertas normas y ciertas reglas, las cuales debo cumplir, debo aferrarme a ellas. Y el hecho de que yo me esté aferrando a esas leyes no significa que no vivimos en un país libre, ¿sí o no? Sería muy ignorante pensar que porque las leyes nos prohíben robar, hacerle daño al prójimo, entonces este no es un país libre, porque no me dejan hacer lo que me da la gana y lo que yo quiero. Sería muy tonto pensar que porque yo estoy pasando necesidad económica, yo puedo ir a quitarle al que tiene, puedo ir a robarle al que tiene, porque esto es un país libre. Y los cristianos evangélicos, yo quiero que diga Dios habla mi vida. Los cristianos evangélicos nos hemos acostumbrado a vivir en libertad, supuesta libertad, pero no estamos dispuestos a sujetarnos a ciertas normas que no limitan tu libertad, te hacen aún más libre, porque la palabra del Señor dice que Dios nos ha libertado del pecado. ¿De qué nos ha libertado el Señor? Del pecado. Y la Biblia dice, todo me es lícito, soy libre, haciendo referencia a la libertad que tenemos en Cristo. Todo me es permitido, dice esta versión, pero no todo es bueno. Gloria a Dios por eso. Así que antes de tomar decisiones en relación a temas muy específicos, debes, número uno, 7 cosas voy a compartir, que nos van a ayudar a determinar si debería yo proceder con aquella acción. Número uno, no todo es bueno. Hay cosas en la palabra del Señor que muy claramente están prohibidas. Voy a poner ejemplos: la fornicación, el adulterio. El adulterio es infidelidad conyugal. Eres libre, pero no eres libre de pegarle cacho a tu esposa. ¿Aló? Eres libre, pero no puedes estar teniendo relaciones sexuales desordenadas. Entonces hay cosas que no son buenas. El cristiano no debe proceder, y la palabra establecida: mentir, el padre de la mentira, ¿quién es? Que seas libre no te da autoridad para mentir. Al contrario, la palabra dice que el padre de la mentira es Satanás. Es decir, que si estás caminando en mentira y eres habituado a esto, deberías reflexionar si verdaderamente Dios te ha hecho libre del pecado. Y hay tantas cosas que en la palabra de Dios no están establecidas. Miqueas 6:8
dice la palabra, hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, ¿sí o no? Dios nos ha dicho lo que está bien, la palabra lo establece, Él ya te ha dicho qué quiere de ti, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Entonces, antes de yo proceder a hacer algo, debo decir, ¿será que es bueno? ¿Será que Dios ya me ha dicho si debo o no debo hacerlo? ¿Será que ya Dios me ha dicho, eso está bien hacerlo, eso está mal hacerlo? ¿Algún negocio? ¿Alguna decisión personal? ¿Una decisión familiar? Si ya Dios me ha dicho que está mal, está mal. Y Santiago dice, si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Y hace tiempo comentaba de que hay una forma de pecar que es voluntaria, es decir, sé que está mal hacer aquello y yo voy y lo ejecuto, pero Santiago, la palabra dice que también saber hacer lo bueno y no hacerlo, es decir, omitir, dejar pasar por alto aquello, es pecado. Entonces ya Dios ha planteado en su palabra lo que es bueno para mí y ha planteado lo que está mal hacer. Entonces no podemos ir jamás en contra de lo que está establecido en la palabra del Señor. Y es fácil proceder, creo que es el punto más sencillo, porque si yo leo en la palabra, no mentirás, no, en los 10 mandamientos no matarás. Está sencillo, está entendible, ¿sí o no? No hay motivo ni porque esa persona merezca la muerte, ni porque esa persona me haya hecho un daño irremediable. Eso no me da autoridad para yo quebrantar lo que es bueno y lo que es malo en la palabra del Señor. Hay principios bíblicos establecidos. Y antes de yo tomar una decisión, porque a veces decimos se lo merecía. Quizás no somos nosotros los que ejecutamos, pero en nuestra mente está la idea de que esa persona quizás merecía la muerte. Cuando la Biblia dice no matarás, eso Pablo lo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo es bueno. Pero cuando entramos, como te comentaba al principio, en terreno de cositas, decisiones, asuntos que la Biblia no dice no escuches música y conversa. Que la Biblia no te dice no veas películas de terror, por ejemplo. Que la Biblia no te dice no te bebas una cerveza polar, ni regional, ni Zulia. Porque si dijera polar y regional, entonces muchos de nosotros quizás tomáramos Zulia, porque como no dice Zulia, sino que le buscamos la vuelta al asunto para tratar de justificar nuestras acciones. Así somos. Por eso dice la palabra en Romanos 1, Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural. ¿Qué es lo natural? Que el hombre y la mujer tengan relaciones sexuales. Eso fue lo que Dios creó en el huerto del Edén. Y empezaron a tener relaciones sexuales mujeres con mujeres. Y de la misma forma los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, nuevamente dice la palabra, y empezaron hombre con hombre a desearse. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pecado merecido por su desviación. Entonces lo primero que debo considerar antes de ejecutar algo es si está bueno o está malo a lo de la palabra. Si la Biblia dice no, es no. Si la Biblia dice sí, es sí, debo hacerlo, porque si dice sí y no lo hago, estoy pecando. La Biblia me dice, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Dejar de congregarse es pecar, porque está dejando de hacer lo bueno, y el que sabe qué es lo bueno y no lo hace, dice la Biblia en Santiago 4:8, es pecado. Pero también como punto número 2, antes de tomar una decisión de hacer algo, debo saber si lo que voy a hacer está en contra de lo natural. En el caso del hombre y la mujer, lo natural para las relaciones sexuales son mujer con hombre, hombre con mujer. Eso es lo natural. Lo dice la palabra del Señor, Romanos 1, 26, 27. Cuando hay personas que proceden en contra de lo natural, eso es libertinaje, eso no es libertad. Libertinaje es abuso de la libertad. Libertinaje es anarquía. ¿Sabes qué es anarquía? Un estado de anarquía. Un país en estado de anarquía es un país donde no hay ley, donde cada quien hace literalmente lo que le da la gana.
Si quieres robar, roba. Si quieres matar, matas. Y no hay leyes que establezcan, que marquen parámetros definidos. Hace poco veía un video en la India, por ahí esos países hindú por allá. Eso es un desorden, esos vehículos. Eso no hay señales de tránsito, nadie respeta un semáforo. Es un desorden, un caos total. Pero nosotros entendemos de que si hay 2 carriles, uno tiene que ir para allá y él debe un orden establecido. Cuando nosotros sabemos que el carril en el que debo ir es a la derecha y yo decido ir todo mi viaje a la izquierda, estoy corriendo un grave riesgo, un grave peligro. Estoy expenso a hacerme daño yo mismo, quebrando la ley, puedo hacerle daño a otro. Voy en contra de lo natural, porque hay normas naturales claras que me están diciendo de que debo ir por la derecha. Que si el semáforo está en rojo, tengo que quedarme a esperar que se ponga en verde. No es que porque estoy muy apurado, yo debo pasarme el semáforo. Puedo generar un caos, un accidente, ¿sí o no? Entonces, si hay cosas que son lo natural, son lo normal, el cristiano no tiene que andar pasándose los semáforos. Hay que respetar. El cristiano no debe estar tomando decisiones. No me parece que porque yo estoy muy afanado, necesito llegar rápido. Entonces, yo sé que tengo que estar en rojo. Yo voy a darle más rápido. Entonces, si se pone en naranja, le piso el acelerador. En lugar de recortar. 1 Corintios 11:14 habla un tema que es muy de la época, pero yo quiero compartir el día de hoy. Lo dice la Biblia, la propia naturaleza les enseña que para el hombre es deshonra tener el cabello largo. En cambio, para la mujer es un honor tener el cabello largo. Se le ha dado el cabello para que le cubra la cabeza. Hablando de asuntos que son naturales. La Biblia no está diciendo que sea pecado que el hombre tenga el cabello largo, pero está diciendo que lo natural, Dios creó a Adán y Eva. Cuando yo leo esto, yo estoy seguro que Dios creó a Adán y Eva, a Eva con su cabello largo y al hombre con su cabello corto. Culturalmente, vámonos allá, culturalmente entendemos de que para el hombre en el pueblo judío tener el cabello largo era deshonroso. Pero nosotros, los que sabemos más de Biblia, llegamos y decimos de que Sansón tenía el cabello largo. Es que tú no eres Sansón. Sansón era un llamado unido por el Espíritu Santo. Entonces la gente busca argumentos en la Biblia. No queramos intentar justificar nuestra libertad con argumentos que no tienen sentido bíblicamente. Es verdad, Sansón tenía el cabello largo porque Dios le dio una promesa antes de su nacimiento, una promesa muy específica. Tan específica que tenía fuerza, pero cuando se le cortó su cabello perdió la fuerza. Tú y yo, los que somos varones, tengamos o no el cabello largo, tenemos la misma fuerza. Tú y yo no somos Sansón. Como tú y yo no somos Sansón, yo no puedo estar utilizando argumentos, ni siquiera mal utilizando los argumentos bíblicos, las historias bíblicas, cuando la Biblia nos dice, vean al pueblo de Israel. Todos vivieron bajo la cobertura del Señor, todos vieron la nube de fuego, todos vieron el mar abrirse en dos, pero Dios no estaba contento con muchos de ellos. Así que creo que hay cosas que proceden en contra de lo natural, que yo debo entender que no es natural hacerlo, no lo ejecuto. Por eso creemos, por ejemplo, y yo creo que todos coincidimos, que lo natural es que una mujer use zarcillo, ¿sí o no? Eso es lo natural. ¿Por qué proceder como hombre en contra de lo natural? Yo entiendo, de acuerdo, porque Pablo está hablando en un ámbito cultural, yo entiendo que culturalmente para la mujer en nuestra cultura es la que usa vestido. Yo no me voy a aparecer con un vestido aquí, porque soy libre y Dios mire el corazón, no la ropa. Proceder en contra de lo natural, proceder, como dice la palabra del Señor, es entregarnos a pasiones vergonzosas, porque la gente procede en contra de lo que es normal, lo que es natural, lo que está establecido, muchas veces en ámbitos culturales. Por ahí se ve que en Escocia usan falda los varones, esa es la cultura de ellos, se les respeta su cultura. Para ellos es normal en su cultura utilizar ese tipo de ropa. En otras culturas, para el hombre es normal utilizar sandalias. Eso es lo natural para ellos. Proceder en contra de lo natural, nada más por capricho, es lo que la palabra de Dios dice. Todo te está permitido, pero no todo es bueno. No todo te conviene. Así que antes de tomar una decisión, lo natural debe ser considerado.
lo natural. Ustedes deberían saber, 1 Corintios 3:16, que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Amén por eso. Vale, leerlo nuevamente. Ustedes deberíamos saber que somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios, ¿dónde habita? En el cuerpo. Cuando habla ustedes son, se está refiriendo a este cuerpo físico. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. No se engañen a ustedes mismos. 1 Corintios 3:18. Si alguno se cree ser sabio, según la sabiduría de este mundo, primero hágase ignorante para ser verdaderamente sabio, dice la palabra del Señor. Así que antes de tomar una decisión, debo saber si es bueno, debo saber si procede en contra de lo natural. Número 3, debo saber si me beneficia físicamente o si me hace daño físicamente. ¿Por qué creemos que consumir sustancias tóxicas como el cigarro, las drogas, no son aprobadas por Dios? Porque eso atenta contra el templo del Espíritu Santo. Todos aquí, por muy poco conocimiento que tengamos sobre el tema de salud, sabemos que fumar, sabemos que consumir ciertas sustancias hacen daño al cuerpo. Y la Biblia dice, aquel que destruye el templo de Dios. ¿Cuál templo? No es este templo físico. Hablando del templo del Espíritu Santo, aquel que destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Entonces allí, la Biblia no me dice que no fuma, la Biblia no me dice que no tome refresco negro ni frescolita, pero debo ser consciente de que hay cosas que me destruyen el cuerpo físico. Mi cuerpo no es mi templo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. O esto porque hay personas que enseñan a cuidar el cuerpo, a hacer ejercicio, a comer bien, a comer saludable, pero con la idea de que el cuerpo es tu templo. El cuerpo tuyo no es tu templo, es templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra, el que destruya el templo de Dios será destruido. Así que no nos engañemos a nosotros mismos. Debemos cuidar nuestro templo. Entonces allí hay cosas, decisiones que ya yo sé que si las ejecuto me hago daño físico, ¿sí o no? Y debo cuidar mi templo, el templo del Espíritu Santo, perdón. Si alguno se cree sabio, según la sabiduría, entonces cuando te pregunte por qué no puedo hacer ciertas cosas, por qué no puedo tomar un cigarro, pastor, un cigarro hace daño. Yo antes me fumaba 2 cajas diarias, ahora me da un cigarro hace daño. Le hace daño al que te acompaña, al que está consumiendo aquello. Ciertos alimentos, ciertas cosas que consumimos de forma muy natural están haciendo daño al templo del Espíritu Santo. Y yo sí creo, y lo compartíamos hace unos meses con un pastor, yo sí creo que el Hijo de Dios debe aprender a alimentarse correctamente, a cuidar el templo del Espíritu Santo, a no destruirnos, autodestruirnos. Y dice la palabra que el que destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Entonces allí, sin necesidad de que la Biblia establezca claramente, ya hay cosas que yo sé que me hacen daño. Yo sé que debo evitar hacerlo. Porque la sabiduría, dice el versículo 19 de ese mismo capítulo, estamos en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. Así está escrito, Dios atrapa a los sabios en su propia ingeniosidad. ¿Usted sabe qué es ingeniosidad? Ingeniosidad es decir que consumir alcohol está bien porque Jesucristo convirtió el agua en vino. Eso es una cosa ingeniosa. Un argumento que la palabra del Señor dice, Dios los atrapa en su propio invento, en su propia ingeniosidad. Que porque la Biblia dice que es embriagarse y no tomarse 1 o 2, y además la Biblia no dice ron ni cerveza, dice vino, pastor. Eso es una ingeniosidad que la palabra dice, esa ingeniosidad es tontería para Dios. No podemos pretender caminar la vida cristiana bajo esa propia ingeniosidad que nosotros tratamos de rebuscar para justificar nuestras acciones. Y además, dice el versículo 20, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios no valen absolutamente nada. Así que todo lo que yo pienso que es bueno o malo, para Dios no aplica, no significa, no vale nada. Lo que vale para Dios
es un corazón dispuesto a sujetarse, dispuesto a obedecer, un corazón dispuesto a entender que hay cosas que me benefician, hay cosas que son buenas, que son malas, y debo proceder correctamente. No hagan nada, Filipenses 2:3, por rivalidad ni orgullo, sean humildes, y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Hay cosas que yo debo limitar, punto número 4, que yo no debo hacer si son vanagloria o son vanidad. Yo voy a poner un ejemplo que es muy claro. Puede darse el caso de que algún cristiano diga: pastor, me quiero operar los senos, una hermana, claramente, hablando de mujeres, o me quiero hacer la lipo, pastor. Y la Biblia no dice que hacerse la lipo sea mala. Ya yo me leí la Biblia el año pasado, todo, de Génesis a Apocalipsis, Génesis 1 al 31. O pastor, ¿será que está mal hacerme un tatuaje? No es una cosa así extravagante, es una mariposita, pastor. Si es posible, me tatúo un versículo bíblico. O la palomita que representa el Espíritu Santo descendiendo del cielo cuando Jesucristo se bautizó. La Biblia nos dice que no hagamos nada por vanagloria ni por vanidad. ¿Saben qué es vanidad? Querer hacerte un tatuaje. ¿Saben qué es vanidad? Querer, si eres mujer, hacerte las pompis, quitarte grasita. Esto dice el Señor. ¿Qué vieron de malo en mí sus antepasados para que se alejaran de mí? Dios preguntándose. Jeremías 2:5. Dios preguntándose. ¿Qué hice yo mal para que la gente, en lugar de caminar en pos de mí y obedecerme, en lugar de eso, tomaran decisiones y se alejaran de mí? Ellos se fueron a adorar lo que no valía nada y terminaron ellos mismos valiendo nada. Hay personas que en lugar de seguir a Cristo están tratando de seguir lo que no vale nada. Un tatuaje no vale nada. Hay decisiones que tomamos ignorando completamente que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1, versículo 12. Todo es vanidad. Hay muchas cosas que queremos hacer, queremos ejecutar, y aunque la Biblia no las prohíbe literalmente, textualmente, si es vanidad, ¿para qué vas a proceder? ¿Para qué vas a darle la espalda a Dios? Vanidad de vanidad, esto de vanidad, dice Eclesiastés 1:2, y Dios preguntándose: pero ¿por qué? Si yo te estoy bendiciendo, yo te estoy dando mi misericordia, mi fidelidad día tras día, ¿por qué querés hacerte eso en tu cuerpo? Si ya leímos además que como punto número 3, no debo hacer nada que atente en contra de mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un tatuaje es atentar en contra del templo del Espíritu Santo. Para que tengas una idea, tatuarse, las personas que se tatúan no pueden donar sangre. Ya digamos que ese cuerpo ya fue contaminado con algo que no es natural del cuerpo humano. Entonces creemos los cristianos y los que leemos la palabra de Dios que hay cosas que yo debo tomar como decisiones de hacer o no hacer, entendiendo de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es vanidad, no lo hagas, hermano. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a darte. La Biblia dice que Él nos va a dar conforme a su riqueza. Él te va a dar lo que necesita. Hay decisiones financieras que a veces tomamos en función de la vanidad. No por necesidad, no porque verdaderamente, sino porque sencillamente lo quiero. Y la Biblia dice: nada hagas por contienda, por vanagloria, para decir tengo más, estoy más bonita, más esbelta. Entonces salimos muchas veces los ingeniosos, pues dice la palabra que voy a tratar de leerlo literalmente, los ingeniosos a decir de que si fuera así, entonces ¿por qué nos cortamos el pelo? Es vanidad cortarse el pelo. No es vanidad, la Biblia dice que lo natural es que el hombre tenga el pelo corto. Si te crece, córtatelo. No vengas a estar buscando argumentos, muchas veces absurdos, argumentos tontos, dice el Señor, para hacer cosas que no es lo que la Biblia está estableciendo. Si es vanidad o es vanagloria, no está bien hacerlo. Ahora les encomiendo a Dios, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su generoso amor, el cual puede fortalecerlo, darles la herencia que Dios les da a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo.
Leíamos al principio que todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿sí o no? Es decir que antes de hacer algo, punto número 5, debo velar de que aquello me edifique espiritualmente. Porque el deseo de Dios es mostrarnos su generoso amor, fortalecernos, darnos herencia, edificarnos. Entonces yo le respondía al joven que te decía al principio que si era malo escuchar música, te edifica espiritualmente. Te edifica, es la pregunta. Si no todo edifica, la pregunta es, yo voy a hacer eso, ¿me va a edificar? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que yo me fortalezca, ¿sí o no? Que yo camine en fe, en obediencia. Él me ha hecho formar parte de su pueblo santo, santidad. Eso quiere Dios. Entonces, ¿para qué yo voy a consumir cierto tipo de contenido? Que en lugar de acercarme a esa santidad, en lugar de edificarme, de fortalecerme espiritualmente, de edificarme, muchas veces nos enfría, y hay gente que no sabe, pero el día de hoy lo va a saber, que está consumiendo contenido en pantalla, que Satanás te está... Después no sabemos por qué el domingo no queremos ir a la iglesia, por qué nos desanimamos, porque no estás consumiendo cosas que te edifiquen espiritualmente. Y Pablo dice, no todo edifica. Entonces debo velar por consumir, por ejecutar acciones que el día de hoy te estás edificando, viniste a la casa de Dios. Si fueras decidido quedarte viendo televisión, no te estabas edificando viendo televisión. Ahora, 1 Corintios 8, con respecto a su pregunta, porque yo me imagino Pablo pastoreando en estos tiempos, compartiendo el mensaje. Ahora, con respecto a su pregunta de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, es verdad que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento hace que la gente se sienta orgullosa. En cambio, el amor que hace, lo hace dar fortaleza a los demás. El que cree que sabe algo, todavía no lo sabe como debería, 1 Corintios 8:2. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Entonces, en cuanto a comer carne que se ofrece a los ídolos, sabemos que los ídolos que vemos no son nada, porque hay un solo Dios, amén. Pero no todos saben eso. Algunos que hasta ahora han tenido la costumbre de adorar ídolos, comen carne creyendo que esa carne es un sacrificio para los ídolos. Comen, como tienen dudas de que sea correcto, se sienten culpables cuando la comen. La comida no es lo que nos acerca a Dios, dice la palabra. No seremos mejores que los demás por comer, ni peores que los demás por no comer. Pero tengan cuidado, versículo 9 de 1 Corintios 8. Pero tengan cuidado con esta libertad y no dejen que su libertad haga pecar a los que tienen dudas sobre lo que deben comer. Haciendo referencia a un momento en que las personas sacrificaban alimentos a dioses paganos, y cuando Pablo llega a la iglesia de Corintios, le pregunta, porque él dice, me están preguntando si es malo consumir ciertas cosas sacrificadas a los ídolos. Pablo dice, puedes comer. Los ídolos no son nada. La Biblia dice que los ídolos son madera, palo, no hablan, no oyen, es cualquier cosa, eso no existe. Hay un solo Dios digno de adoración. Eso lo dice la palabra. Pero, aunque puedes hacerlo, tengan cuidado con esta libertad y no dejen que su libertad haga pecar a los que tienen dudas. Si alguien que tiene dudas te ve comiendo en el templo de un ídolo, a ti que sabes estas cosas puede animarse a comer alimentos que se ofrecen a los ídolos, aunque piense que está mal. Entonces, ese hermano que te vio haciendo lo que estabas haciendo, ese hermano que te vio tomándote una cerveza, era una cerveza, pastor. Pero quien te vio tomándose esa una cerveza, será destruido por culpa tuya. Dios mío, yo creo que Dios está diciendo algo en este lugar. Está hablando de alimentos. Pablo dice, tú estás comiendo, tú sabes que eso es un alimento, que la comida es bendecida por Dios y tú le das gracias, Dios bendice esos alimentos. Pero si alguien te ve consumiendo aquello, esa persona va a ser destruida, y adivina quién es el culpable. El cristiano te anda diciendo que tomarse una cerveza no es malo porque Cristo convirtió el agua en vino. Y le hacemos daño al que te está viendo, y no nos importa muchas veces
el daño, la influencia negativa, lo que puede pensar mi prójimo de mí, mi vecino, lo que puede pensar. Yo le compartí a un hermano, yo quiero que ustedes se sienten a pensar un poco, a meditar, cuál sería el criterio que ustedes tuvieran del Evangelio si ustedes vieran al pastor de su iglesia tomándose una cerveza en el frente de su casa, no en una tasca. Que usted llegue a visitar a su pastor y usted lo vea tomándose una cerveza. Eso va a generar daño en la persona, en el que está viendo aquel comportamiento. Y yo puedo pararme a decirle que era una sola, que no eran dos, ni tres, ni cuatro, ni una caja. Pero la Biblia dice, yo genero que otros sean destruidos, genero daño en el cuerpo de Cristo. Y va a seguir leyéndolo. Si tú eres la causa de que tu hermano, 1 Corintios 8:12, debido a la debilidad de su fe, haga algo que él considera malo, entonces estás pecando contra tu hermano. Pecar contra tu hermano es como pecar contra Cristo. Pecar contra tu hermano es pecado. Por eso, si la comida hace que mi hermano peque, jamás volveré a comer carne para no hacerlo pecar. Hace falta gente dentro de nuestras iglesias que diga, yo no voy a hacer eso porque yo no quiero hacer pecar a mi hermano. Yo no quiero que mi hermano se vaya murmurando todo el camino. Por allá vi al pastor, vi a fulano de tal que se congrega en fulana iglesia. Entonces, número 6, todo está permitido, pero no debo ser tropezadero ni piedra de tropiezo para otras personas. Aunque soy libre, 1 Corintios 9:19, y no pertenezco a ningún ser humano, me he hecho esclavo de todos para poder ayudar a salvar al mayor número posible de gente. Porque es verdad que somos libres y que tampoco debemos hacernos esclavos del qué dirán. Eso es lo que está diciendo la palabra. Soy libre, no pertenezco a ningún ser humano, pero me he hecho esclavo de todo para poder ayudar a salvar al mayor número posible de gente. Entre judíos me he comportado como judío. Hay una historia de Pablo y Timoteo muy bonita, de que cuando Pablo conoce a Timoteo, Timoteo no había sido circuncidado. Y la cultura judía, para la cultura judía, que no era circuncidado, no era israelita. Y para los cristianos que estaban recibiendo el mensaje de Cristo en aquella época, consideraban esto algo grave. La Biblia enseña que la circuncisión que Cristo estableció no es la circuncisión del prepucio, sino la circuncisión del corazón. Pablo sabía esto. Pero en Hechos 17-18 dice la palabra que cuando Pablo conoce a Timoteo, un joven de fe, un joven de buen testimonio, un siervo de Dios, dice la palabra que ya con la edad que tenía, una edad ya adulto joven, lo circuncidó, pero no lo hizo porque verdaderamente la Biblia mandó, Cristo mandó a circuncidar el prepucio, y lo hizo por amor a los judíos. Es decir, que hay decisiones que yo debo de tomar porque yo amo a mi hermano, yo amo a mi vecino y yo no quiero que él piense que el cristianismo es tomarse una cerveza. Yo no quiero que mi vecino comience a blasfemar del evangelio y a decir que allá estaba el cristiano fulano de tal haciendo y tomando y haciendo aquello. Por amor a esa persona, dice Pablo, por amor a los judíos, me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley, me comporté como uno de sus seguidores. En aquellos tiempos todavía estaba la idea de que había ciertos alimentos que eran impuros y que no debían ser consumidos por los cristianos. Y Pablo está hablando de estos temas y está diciendo, yo entiendo que Dios purificó los alimentos, pero hay alimentos que yo decido no consumir porque yo amo a mi hermano y yo quiero que la gente se convierta, que sean salvas. Versículo 21, cuando estuve con los que no conocen la ley, me comporté como uno de ellos. Lo hice no porque sea hipócrita, lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos. Aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios, de hecho estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos, para que de todos modos puedan, me encantan estos trabalenguas bíblicos. Me he hecho todo para todos, para que de todos modos pueda ayudar a salvar a alguno. Espectacular. Es decir, Pablo dice, si yo tengo que ser albañil, soy albañil para que el albañil se salve, gloria a Dios. Si yo tengo que ser mototaxi, yo soy mototaxi. Si yo tengo que ser los que no comen carne, vegetariano, lo hago para que los vegetarianos se salven. Me he hecho de todo para todos, para bendecir la vida de la persona.
Si yo debo dejar de consumir una copa de vino para bendecir a la persona que me va a ver, lo hago con buena disposición. Si yo debo dejar de ponerme un zarcillo, que yo creo que me veo bonito y me veo mejor a mi masculinidad, pero yo sé que hay personas que me van a ver como hombre con aquel zarcillo y van a decir, por Dios, ¿de qué cristiano? Por amor a esas personas, hay decisiones que tú y yo debemos de tomar. Hago todo esto, 1 Corintios 9:23, por la buena noticia de salvación, para participar de sus bendiciones. ¡Qué bendición tan grande! Que tú dejes de hacer lo que tú crees que está bueno o malo para bendecir y participar en el mensaje del Evangelio. Que las demás personas no digan, cónchale, no debo ser tropezadero para otros. En lugar de eso, Romanos 14:19 dice, hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. Ese es para allá. Voy a hacer algo que fortalezca nuestra fe. No destruyas la obra de Dios, Romanos 14:20, por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por una cerveza. Cristianos tomándose una, destruyendo la obra de Dios, haciéndole daño al mensaje del Evangelio. Porque ellos piensan en ello. Piensan en que eso no está mal, que es una sola nada más, que no son dos y no me emborraché. Hay cosas, hermanos, que debo hacer por amor a las demás personas. Se puede comer de todo, pero no está bien comer algo que haga pecar a otro. Romanos 14:21. Es mejor no comer carne ni vino. Yo voy a leer otra vez para los que, si hay alguien en este lugar o alguien que usted conoce que anda diciendo que Jesús convirtió el agua en vino y por eso usted puede tomarse una cerveza. Es mejor no comer carne ni tomar vino si eso hace que tu hermano caiga en pecado. Romanos 14:21. Es mejor no hacer nada que haga debilitar la fe de tu hermano. Es un hermoso versículo. Nuestros niños, los que tienen padre, enséñeselo. Romanos 14:21. Es mejor no comer carne ni tomar vino si eso hace que tu hermano caiga en pecado. Es mejor no hacer nada que haga debilitar la fe de tu hermano. Es por eso que compartiendo, hacerse un tatuaje, hacerse cosas en el cuerpo, perforaciones, consumir ciertos tipos de sustancias de forma moderada, puede hacer pecar a tu hermano, a tu prójimo. Y dice la palabra del Señor, es mejor no hacerlo. 1 Corintios 6:12, tal vez sea cierto lo que dice. Soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. Quiero que te pongas de pie. Soy libre, diga amén. Yo soy libre. Soy libre. Y sabes que la libertad es una decisión. En este tema, me explico, en este tema de hacer, de no hacer, creo que se trata de una determinación. Pablo dice, yo decido no comer, yo decido no consumir ni una, yo decido no tatuarme, yo decido no hacerme un zarcillo, hacerme un esbarajo, yo decido vestirme de cierta manera. Es cierto que eres libre y como mujer puedes vestirte de la manera que tú prefieras. Pero también es cierto de que hay formas de vestir que pueden hacer pecar a tu hermano. Yo quiero que una mujer diga amén aquí. Diga gloria a Dios. Diga Cristo está hablando, Dios habla a mi vida, diga algo. Es lo que Pablo, lo que la Biblia dice. Yo, aunque puedo hacer, decido no hacer nada que haga debilitar la fe de mi hermana. Romanos 14:21. Entonces no significa, como dice Pablo, que nos debamos a la que debemos de vivir del que dirán. No, es vivir en amor hacia mi hermano, hacia mi prójimo. Soy libre de hacer lo que quiero, pero no debo permitir que nada me domine. 1 Corintios 9:27 dice, golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación.
golpeo mi cuerpo, ¿verdad? Que te da trancazo. Y le va a caer trancazos al marido, porque dice, ya que tú no te golpeas, me voy a poner la mujer dándole palo al marido para golpear su cuerpo. No, dice la palabra, yo mismo me controlo, golpeo mi cuerpo. Y como punto número 7, todo está permitido, pero no debo permitir que absolutamente nada me domine. Seamos honestos el día de hoy. Yo quiero ser honesto con ustedes. Utilizar la tecnología no es malo. Dejar que esto me domine, totalmente diferente. Ver una película en familia, compartir, pero dejar que eso me controle mi vida, me domine. Y Pablo dice, en lugar de eso, no dejo que me controle mi cuerpo. En lugar de eso, yo trato de anunciar la buena noticia de salvación a los demás. 1 Corintios, versículo 9. Así que el día de hoy entendemos que la vida cristiana es tratar de agradar a Dios y no permitir que absolutamente nada nos domine. En Gálatas 5, se nos va el tiempo, habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y después en versículos 16 y 17 dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, cosas malas. Y al final de ese versículo dice, ni cosas semejantes a esta un cristiano debe hacer, ni algo parecido. No es que porque ahí dice adulterio, o porque ahí dice borracheras, o porque ahí dice brujería, yo puedo ir a leer las cartas, porque leer las cartas no es brujería. Nada que se asemeje a las obras de la carne, un cristiano debe permitirlas en su vida. Es verdad que la borrachera es una obra de la carne, beberse uno es algo muy similar. Nada, absolutamente nada que esté en contra del espíritu, que trate de dominar mi cuerpo. Debo no permitir que mi cuerpo me domine, es tener la determinación de decir no. Decido no hacerlo, no quiero hacerlo. Tomo la decisión. Jeremías 9:23 dice lo siguiente, y con esto cerramos. Esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme, dice Dios, y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud. Rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Jeremías 9:23. Quiero que le tomes la mano a tu hermano. Y si Dios ha hablado a tu vida el día de hoy, yo quiero que tengas un tiempo de oración y le digas, Señor, Espíritu